Cordial saludo para todos y bienvenidos a la segunda versión de la Feria Virtual del Libro Académico, Mesa Temática Ciudad. En este espacio se presentarán dos libros. El primero, Ecos de la Ciudad Imaginada, de la Universidad de Boyacá, de los autores Carlos Mario Rodríguez Rodríguez, diseñador gráfico, egresado de la Universidad de Boyacá, especialista en ambientes virtuales de aprendizaje del Instituto Latinoamericano de Formación Docente, Aprende Virtual, y magíster en entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad de Panamá. Actualmente, director de investigaciones de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y docente investigador en el programa de diseño gráfico de la Universidad de Boyacá. Andrea Carolina Fonseca Barrera, comunicadora social, periodista de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en Administración de Organizaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC. Actualmente es investigadora independiente y promotora de lectura y creadora de contenidos digitales en el proyecto Andre Lectora. El segundo libro que se presentará se titula Reflexiones sobre el territorio y la ciudad, de la Universidad EIA, de la autora Zoraida Gaviria Gutiérrez, arquitecta de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Planeación Física Urbana de la Universidad Nacional de Colombia, con amplia experiencia en procesos de planeación regional y urbana como funcionaria del Departamento de Antioquia, el municipio de Medellín y como consultora independiente. Exdirectora de Planeación de Antioquia y Medellín, docente en varias universidades de la región y exdirectora de la especialización en gestión y procesos urbanos de la Universidad EIA. Empezamos entonces con la presentación del libro Ecos de la Ciudad Imaginada. Adelante, diseñador gráfico Carlos Mario Rodríguez Rodríguez, quien nos presentará el libro. Buenas tardes a todos los que nos siguen en este momento en la segunda feria virtual del libro académico. Como mencionaba Camilo, mi nombre es Carlos Mario Rodríguez, soy docente en la Universidad de Boyacá y el día de hoy quiero compartir con ustedes este libro recientemente editado por la División de Publicaciones de la Universidad, titulado Ecos de la Ciudad Imaginada, realizado en coautoría con Andrea Carolina Fonseca. Bien, este libro hace parte de un proyecto macro que existe en el grupo de investigación CISCUA de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y es un proyecto que se titula Nociones del Territorio. Tiene el objetivo de aproximarse a los territorios, en este caso el objeto de estudio fue la ciudad de Tunja, y comprenderlo a partir de la perspectiva de sus habitantes. El hilo conductor que hemos desarrollado para comprender ese fenómeno urbano es los sentidos y la percepción sensorial desde la perspectiva ciudadana. Este libro es la tercera parte de un proyecto. La primera parte se ocupó de la percepción visual y caracterizó a la ciudad de Tunja desde el tema cromático. La segunda parte tenía que ver con la percepción del gusto y caracterizó a una Tunja de sabores. Y esta última fase tiene que ver con la percepción sonora, con hacer una lectura de la ciudad a partir de los sonidos que la caracterizan. En la siguiente diapositiva veremos el contenido del libro. Básicamente hay tres partes importantes en el libro, tres grandes capítulos. No obstante, hay una introducción y un apartado que tiene que ver con la metodología que aplicamos. En este caso es una metodología de investigación-creación. Los autores del libro somos un diseñador gráfico y una comunicadora social. Por tanto, el método que utilizamos para aproximarnos a la ciudad pues tiene que ver con las narrativas y tiene que ver con instrumentos que surgen desde las artes y el diseño. Ver cómo lo que tenemos como comunicadores visuales nos permite aproximarnos a la gente y entender la ciudad desde su perspectiva.
Posteriormente están 3 capítulos que les voy a explicar más adelante. El primero se llama Un mapa de voces, el segundo La ciudad escuchada y el tercero El color de los sonidos. Finalmente tenemos unas conclusiones del proyecto de investigación y hay un epílogo que se titula Ciudad Insonora, justamente porque el libro, a pesar de que en el tiempo en el que se ha construido es un periodo importante, es grande, las primeras grabaciones son del 2014, las últimas del 2019, solamente fue hasta el momento de la pandemia y del confinamiento cuando logramos compilar todo esto y darle forma en este libro que hoy se llama Ecos de la ciudad imaginada. De eso habla un poco el epílogo, del momento en el que la ciudad se quedó en silencio, pero que propició que existiera esta publicación. Veremos entonces a continuación el primer... bueno, vamos a mirar primero un poco de las páginas internas del libro. Las vemos en este momento en la pantalla. El libro tiene una característica y es que está propuesto para ser interactivo. Entonces, es un libro sonoro, de hecho. Está lleno de códigos QR que pueden ser escaneados con el celular y la persona que lo lee puede ir escuchando los sonidos de los cuales se está hablando en la publicación. Hay un inserto que es un mapa a doble página que además tiene una pestaña que pueden ver en este momento en la pantalla, que contiene un mapa sonoro de la ciudad y que busca pues la participación de quien lo lee a partir del uso del celular y de los códigos QR con diferentes enlaces a otros elementos dentro del libro. Miremos entonces ahora sí el primer capítulo del libro. El primer capítulo se titula Un mapa de voces y tiene que ver con la manera en la que buscamos hacer una conceptualización del sonido. Pensar en el sonido nos llevó a pensar en la voz de la gente, en cómo este libro podía ser un libro armado a muchas voces, que incluya justamente eso, la voz de la ciudadanía. Hay un hito en Tunja muy importante que existió en el 2013, que fue el paro agrario, cuando toda la gente a partir del cacerolazo y del ruido justamente se hizo escuchar. Eso nos hizo pensar que los ciudadanos tenían algo que decir. Este primer capítulo se desarrolló con una metodología que fue un mapa mural, fue un mapa muy grande, ubicado en una plazoleta de Tunja, y tuvo una participación masiva de ciudadanos en donde los invitamos a escribir y a tener voces para interpretar y para intervenir ese mapa. Eso generó una serie de discusiones que se analizaron y que están en este mapa de voces, que justamente habla de eso, de lo que la gente tiene que decir en la ciudad y de la importancia de generar espacios y de darle voz a la gente. El siguiente capítulo se titula, vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Bueno, el siguiente capítulo se titula La ciudad escuchada, lo vemos en la siguiente diapositiva, y ese capítulo habla ya de la manera en la que empezamos a considerar cómo interpretar el sonido urbano, el sonido que hace parte de la ciudad. Cuando uno empieza a estudiar el sonido se da cuenta que hay muchas fuentes sonoras en un contexto urbano. Por un lado está todo lo que tiene que ver con las geofonías, con los sonidos que caracterizan el entorno natural, ¿cierto? En Tunja, por ejemplo, descubrimos la importancia que tiene el sonido del viento. Es muy importante en la percepción de la gente. Suena casi que el viento aúlla en la ciudad. Están por otro lado las biofonías, que son todos los sonidos producidos, por ejemplo, por la fauna urbana, por los perros, por las aves, por los grillos en la noche. Está todo ese contexto que también pudimos descubrirlo en la ciudad. Y finalmente lo que tiene que ver con antropofonías, que son todos los sonidos que producimos las personas. En este capítulo procuramos darle forma a un paisaje sonoro, pero un paisaje sonoro pensado desde la gente. Entonces hicimos un ejercicio que es una metodología que se llaman caminatas sonoras. Convocamos a unos grupos de personas para hacer caminatas sonoras, procurando llegar a una sensibilización espacial auditiva y lograr además pues, un nivel de escucha atenta que superara esa escucha casual que tenemos todos los días y llegáramos a unos niveles
de escucha reducida, donde pudiéramos aislar sonidos característicos y entender detalles, particularidades de la ciudad. Quizás la percepción sonora es la más detallista de los sentidos, y eso pudimos constatarlo en este capítulo. Las personas que nos acompañaron con las caminatas sonoras además dibujaron sus mapas de recorrido que aparecen en las páginas del libro y describieron pequeñas crónicas de su experiencia para entender la ciudad y entenderla desde este sentido que es el sonoro. Bien, el siguiente capítulo lo titulamos El color de los sonidos, y es una metáfora porque buscamos tener en este momento una manera de volver tangible eso que es un poco abstracto, que es el sonido, ¿cierto? Se hizo una convocatoria, seguimos pues aplicando ejercicios de investigación-creación, y fue una convocatoria en la cual obtuvimos la participación de 33 artistas de Tunja, quienes recibieron un objeto sonoro que en este caso es la campana, que además es muy característica en la ciudad por la cantidad de iglesias que tenemos. Tunja es conocida como la ciudad de las campanas, entonces era un objeto significativo sobre el cual los invitamos a dibujar o a plasmar su idea del sonido en la ciudad. Eso nos permitió decantar una serie de elementos de la percepción, tener otro tipo de resultados, otro tipo de datos y de categorías para comprender este fenómeno, y con toda esta reunión de obras pudimos hacer varias exposiciones en la ciudad donde recibíamos a la gente y podíamos establecer una conversación con el público que asistía y seguir pues propiciando eso que era lo que queríamos, que la gente tuviera voz, que pudiera participar y que pudiera ser parte de este libro como un libro a muchas voces. Bien. Vamos a mirar en la siguiente diapositiva que además el libro incluye una serie de elementos externos porque buscamos que no finalice con las páginas publicadas, sino que siga siendo un material que se construya en el tiempo. Entonces, las personas que leen el libro van a encontrar un acceso a un catálogo digital donde están todas las obras, todas las campanas. Pueden escuchar los sonidos que inspiraron las campanas y verlas en la exposición. Hay además un acceso a un archivo sonoro de Tunja que está organizado por todos los sonidos que logramos capturar. Hay una página en Instagram, si quieren buscarnos como Cartografías Imaginadas, donde estamos pues buscando dinamizar y dar a conocer el libro. Y hay otro enlace que es un mapa de sonidos distinto al que ya está aquí en el libro, porque pues la idea es que se siga construyendo. Está abierto a la colaboración, quienes quieran grabar un sonido en la ciudad de Tunja y que haga parte del mapa pueden hacerlo y enviarlo. Nos pueden contactar por el Instagram de Cartografías y ese mapa sonoro en internet pues se sigue construyendo en el tiempo. Bien, finalmente quiero invitarlos a conocerlo, invitarlos a leer el libro, a descubrir otra lectura de la ciudad de Tunja, a que nos acompañen a seguir construyendo esto, y pues ante cualquier duda, tanto Andrea, que es la otra autora, como yo, pues estamos abiertos a conversar con ustedes y a darles a conocer pues este material. Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias por esa presentación. Ahorita le damos paso a la presentación de la profesora Zoraida Gaviria, quien ya Camilo nos hizo la presentación de la profesora. Entonces, por parte de la Universidad EIA, presentamos el libro Reflexiones sobre el territorio y la ciudad. Permítanme, yo comparto la pantalla. ¿Ahí la están viendo? No, Mauricio. Ya. Ya, ok.
Bueno, profesora, Ok, bien pueda. bien. Buenas tardes para todos. Mauricio, pasame la siguiente diapositiva. Este libro presenta una serie de reflexiones que fueron el tema de unos conversatorios desarrollados en la Escuela de Ingeniería como actividad complementaria a la especialización en gestión y procesos urbanos. En la mayoría de los temas desarrollados hay un hilo conductor que es el barrio, eh, sustentado en una preocupación sobre la desaparición del barrio en la ciudad, en los nuevos desarrollos que se están dando, en el crecimiento de la ciudad. La siguiente. Son 8 temas desarrollados en esos conversatorios y al final hay otros 2 pequeños textos de otros temas que no fueron objeto de esos conversatorios. La siguiente. Bueno, este es el primer tema. En este tema, la reflexión está orientada a pensar la movilidad de una manera diferente, como se está pensando permanentemente. En la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá tenemos muy buenas condiciones de infraestructura del transporte. Tenemos metro, metro plus, tranvía, metrocables, etcétera. Sin embargo, la congestión sigue igual. Los que tenemos carro, no bajamos del carro, y la idea que yo desarrollo en este texto es que miremos el barrio, porque si no existe urbanismo, el problema es que no se está desarrollando urbanismo en los nuevos desarrollos. Si no hay urbanismo, no hay calles. Si no hay calles, toda la movilidad peatonal que se puede desarrollar a escala de barrio no se podría desarrollar si no hay calles, solamente aparece como un acceso. Esa imagen es la forma como se viene, es una forma simbólica de cómo se viene desarrollando alrededor de unos ejes, y esos ejes dan acceso a las urbanizaciones, pero no hay una trama urbana, por lo tanto no hay servicios de proximidad a la vivienda. La siguiente. El segundo tema es el valor del suelo como determinante de la forma y la estructura de la ciudad. Es un problema que me ha parecido mayor en el tema de las ciudades. Los POTs contienen una ciudad deseada, unos objetivos, un modelo, pero a la hora de la realidad, quien determina los desarrollos de la ciudad es el valor del suelo. Y en ese alto valor del suelo se justifica todo. En especial es muy visible la sobredensificación del territorio y otros temas. O sea, con el valor del suelo, los urbanizadores y los constructores justifican que unas densidades muy altas, normas que les permitan densidades muy altas, normas que le permitan evitar las obligaciones urbanísticas, las dotaciones del barrio, y eso ha llevado a la desaparición del barrio. La siguiente. Esta es una hipótesis que yo desarrollo en este texto de que el barrio es el sistema ecológico de los grupos humanos, sobre todo, en especial, pues, los que vivimos en la ciudad. El ser humano es un ser sociable por naturaleza, y es en el barrio donde se desarrolla esa condición de seres sociales, de personas sociales. La ausencia del barrio mata la calle es el espacio de las relaciones sociales por excelencia. Entonces, ahí lo que desarrolla es un análisis de la importancia del barrio como sistema ecológico y algunas propuestas de cómo recuperar ese entorno, ese hábitat, y definiéndolo, haciendo un análisis desde la perspectiva de los sistemas ecológicos, donde el componente biótico en este caso estaría conformado por los habitantes y el componente abiótico sería el medio natural transformado para poder
con infraestructuras y dotaciones que le den respuesta a las necesidades de estos grupos humanos. La siguiente, Mauricio. El cuarto tema es el barrio y el derecho de la ciudad. Aquí la reflexión apunta a que es en el barrio donde los ciudadanos aprendemos a relacionarnos con los demás y donde nos hacemos dueños de las ciudades. Realmente es allí donde construimos nuestros sueños, es allí donde nos constituimos en ciudadanos. Y en el barrio es el espacio donde se da acceso al derecho a la ciudad, el primer acceso a los servicios básicos que están próximos a la vivienda, pero también partiendo del barrio tenemos acceso a toda la oferta de ciudad que en conjunto podríamos llamar el derecho a la ciudad. Siguiente. Esta otra reflexión es el impacto de la norma en la vida cotidiana de los ciudadanos. La reflexión apunta en parte a un problema, y es que la norma es una herramienta completamente estigmatizada por los ciudadanos. Para los ciudadanos y muchas veces aún para los funcionarios públicos y aún para funcionarios de la misma oficina de planeación, es un instrumento creado para estorbar, para no dejar trabajar, para no dejar de hacer las cosas. Y no vemos todas las cosas que nos genera la ciudad, las cosas que nos molestan de la ciudad. Por ejemplo, los espacios vacíos, las rejas, los edificios en medio de la nada, pues todos están permitidos por una norma. A eso apunta este texto, a que miremos en detalle todo el valor que tiene la norma para construir unas ciudades amables de calidad de vida para los ciudadanos. La siguiente. En este, de alguna manera, muy relacionado con los otros, es los planes de ordenamiento territorial versus la realidad de la ciudad. Una cosa son esa ciudad soñada en la cual se fundamenta un plan de ordenamiento, pero otra es la realidad. En ese, por ejemplo, en el caso de Medellín, se habla de una ciudad compacta, se habla de armonía con la naturaleza, se habla de una ciudad integrada social y espacialmente, pero la realidad que nos muestra otra cosa. Realmente todo el entorno del Valle de Aburrá, todo el entorno de las regiones cercanas al Valle de la Aburrá, es una ciudad difusa, estamos llenas de suburbios y es una ocupación, una forma de ocupación completamente adversa a las lógicas de la naturaleza. Además, esta es una ciudad muy segregada, que una tendencia de segregación que se profundiza día por día. También así en el texto se hacen unas propuestas de qué podríamos mejorar en los planes de ordenamiento territorial para que esos propósitos de los POT se vuelvan una realidad. Siguiente. Este es el tema que les decía que no tiene que ver con el barrio, porque aquí trato un tema ya de la región, de la región como territorio, toda la región de Antioquia. Y en este se reflexiona sobre ese mito de las ciudades intermedias, la idea de que la equidad en la región se puede solucionar con la generación o creación de unas 3, 4 o 5 ciudades intermedias. Antioquia es un departamento muy amplio, muy concentrado en todos los beneficios del desarrollo, donde casi todas las regiones rurales son marginales, y la idea es que si creamos ciudades a imagen y semejanza de la ciudad capital, estaríamos generando una equidad territorial. Aquí la propuesta es que lo que requerimos es urbanizar el campo, urbanizarlo en el sentido de entender el campo como el desarrollo rural, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y urbanizarlo es generar las infraestructuras y las dotaciones para mejorar las condiciones de vida de la comunidad en el campo y soportar las actividades económicas propias del mundo rural. ¿A través de qué? A través de sistemas urbanos conformados por las cabeceras
y los centros poblados de distintos municipios que en conjunto generan las fortalezas que permiten a estas regiones ser competitivas como las grandes ciudades. Siguiente. Este octavo texto, el último, es el rol de la ciudad en el propósito de mejorar a Colombia. Esto está basado en un libro de Mauricio García Villegas que habla de ese propósito de mejorar a Colombia. Al leer ese libro yo dije, y falta que hablemos del rol que juegan las ciudades en ese propósito de mejorar a Colombia. Y el rol que juegan las ciudades es fundamentalmente a través del barrio y a través de la calle. Que ya lo he dicho, el barrio es el maestro de vida que nos enseña ya sea la confianza entre ciudadanos o el miedo a la ciudad y al otro. La ciudad que estamos construyendo nos está enseñando ese miedo. La ciudad que necesitamos es una ciudad donde la calle sea el espacio de la convivencia. Y finalmente son dos pequeños escritos, uno sobre la obsolescencia programada en la vivienda. No pensé que me tocara vivir el día en que se tumbaran grandes urbanizaciones para hacer nuevos desarrollos. Ahí tenemos dos imágenes de dos urbanizaciones que fueron demolidas en su totalidad para hacer nuevos edificios, cuando esas urbanizaciones todavía tenían una buena calidad constructiva. Y el otro es el sentido común como herramienta para el control social del territorio. Bueno, mirando todos los problemas que genera la ciudad y uno piensa que no se perciben esos problemas. Aquí esta imagen muestra, por ejemplo, una construcción de un pequeño centro comercial completamente arrimado a otro edificio, o sea, acabaron con las viviendas de ese edificio y dicen que es legal. Entonces, edificios hechos en las cañadas, pendientes, completamente alteradas por la construcción, miles de cosas, suburbios sin alcantarillado. Y bueno, ¿por qué como ciudadanos no tratamos de despertar el sentido común de forma que exijamos que el desarrollo y el crecimiento de la ciudad se dé en condiciones de calidad? Bueno, con esto ya terminamos. Los invito pues a que leamos el libro. Muchísimas gracias. Arquitecta Zoraida, muy interesante su libro. Me gustaría preguntarle, ¿de dónde surge su interés tan profundo por defender el barrio? Pues, por lo que le dije al principio, lo que estamos viendo es que tenemos dos grandes problemas. Uno, una especulación de medida del suelo, que el valor del suelo nos está llevando a eliminar muchos elementos de la calidad de la vivienda. Y dos, el problema en concreto es la desaparición del barrio y de la calle. Y eso afecta a la vida ciudadana. En el caso de Medellín y el Valle de la Aburrá, hemos mejorado muchísimo en espacio público de ciudad, muchísimo. Tenemos buenos proyectos, pero yo diría que la intervención de lo público gana el año con todas las intervenciones que ha hecho, pero el desarrollo residencial, el desarrollo de la vivienda yo diría que cada vez es más precario y sobre todo el entorno de la vivienda es excesivamente precario y nos está llevando a una ciudad poco amable a escala de barrio. Esa es una preocupación y yo he analizado mucho es lo que se ve en el libro, dónde se origina ese problema y cómo podríamos solucionarlo. Muy bien, muy interesante pues ambas exposiciones, ambos libros. Yo quisiera que el diseñador gráfico Carlos Mario, quien es uno de los autores del libro Ecos de Ciudad, quisiera que nos ampliara un poco de qué manera se aborda el concepto de paisaje sonoro. Bien, el concepto de paisaje sonoro básicamente se refiere a toda la información sonora que tenemos en el entorno, ¿no? El sonido casi que es la sustancia de la atmósfera
que nos rodea. Murray Schafer decía que nuestros oídos no tienen párpados, ¿no? No podemos cerrarlos como cerramos los ojos, entonces está presente todo el tiempo. Sin embargo, es un concepto que ha sido apropiado por diferentes profesiones, por diferentes disciplinas, y cada una lo ha apropiado desde una perspectiva particular. El paisaje sonoro es un paisaje construido desde la perspectiva del ciudadano. El paisaje que proponemos en el libro incluye entonces dos maneras de capturar el sonido. Por un lado, una manera objetiva, que son las grabaciones que hicieron las personas que participaron en el proyecto, y por otra parte, una manera subjetiva, que es la interpretación que le pudieron dar esas personas al sonido, y que está caracterizada en el dibujo de los mapas que ellos hicieron y en las pequeñas crónicas que escribieron sobre su experiencia. Esos tres elementos conforman el paisaje que presentamos como propuesta en el libro. Muy interesante su publicación, Carlos Mario, además que hace parte también de una colección de una serie de libros como el de Color y Sabor. Entonces, más adelante creo que podríamos ahondar en ese tema. Arquitecta Zoraida, usted habla sobre las fachadas urbanas, es decir, que las nuevas viviendas se relacionan con la ciudad a través de rejas. ¿Qué opinión o qué propone usted para que residentes se sientan seguros sin tener que recurrir a esas rejas, arquitecta? Bien, esa pregunta es muy interesante por esta razón, porque realmente la reja se justifica por la seguridad. Yo creo que no hay que castigar la seguridad. Lo que se propone es una ciudad abierta, una ciudad viva, con gente en la calle. Nosotros tenemos buenos sectores de la ciudad así, ciudad abierta, como el caso de los barrios de Laureles, de Belén. Sin embargo, allá hay edificios seguros, pero cuando usted baja del edificio encuentra ciudad. Cuando usted llega, puede que pase por un portero, puede que haya una reja, pero si en una ciudad abierta posiblemente no se necesitan ese tipo de rejas agresivas a la ciudad. Son alambres de púas, lo que llamamos concertinas, muros completamente como murallas inclusive con un irrespeto muy grande por la ciudad, porque son muros feos, sin ninguna calidad. Pero se pueden hacer urbanizaciones nuevas, inclusive cerradas, pero que tengan en el primer piso locales, actividades, que estén insertadas en una trama urbana, que haya calles, que usted baje del edificio, pase por una portería si es que necesita estar muy seguro y encerrado, pero pueda salir a una calle, pueda tener una tienda al frente, pueda tener una peluquería, una forma de acceder, pueda encontrarse con sus vecinos, pueda pasar a un café, es decir, donde usted realmente pueda desarrollarse como ser social dentro de su barrio. Claro que sí. Para Carlos Mario, a mí me gustaría que ampliara, yo veo que hay un asunto interactivo con el libro Ecos, me gustaría que ampliara un poco ese tema de cómo se puede hacer para interactuar con esta publicación. Sí, toda la construcción del libro, como les comentaba en la presentación, pues siempre incluyó la participación de la gente. Sí, el libro está de hecho armado por la participación de muchas personas, y en ese sentido pues sigue teniendo esa vocación. En el libro, como veíamos en la presentación, hay diferentes enlaces de elementos externos que se pueden visualizar a partir del escaneo de unos códigos QR o de desplegar el mapa completo que está en el libro, y lleva a las personas a visitar otros espacios. A este libro, por ejemplo, se adiciona un catálogo de obra también publicado por la editorial y que puede abrirse a partir de revisarlo en las páginas del libro. Y está el mapa que se sigue construyendo, el mapa sonoro,
que está abierto a la participación de la gente y que pues en la medida en que sigue recibiendo grabaciones y sigue recibiendo la propuesta de las personas, pues sigue teniendo cada vez información distinta a la que ya quedó ahí publicada pues en el libro. Muy interesante, Carlos Mario. Toda esa parte de interactividad, no solo del libro físico como tal, sino tener esas aplicaciones digitales son muy interesantes y son unos desarrollos importantes en la parte editorial en el futuro, ¿no? Es lo que viene. Si bien esperemos así sea, el libro no desaparezca, estas aplicaciones ayudan a que se fortalezcan esas publicaciones como tal. Muchas gracias, Carlos Mario. Arquitecta Zoraida, se le ha dado demasiado protagonismo al automóvil, sobre todo en Medellín. ¿Qué cree usted que pasa con esto, arquitecta? El automóvil, pues en su momento, en la invención del automóvil fue una solución para poder crecer las ciudades, etcétera. Sin embargo, nadie pensó, sobre todo pues estos grupos de arquitectos del CIAN, que hicieron esta propuesta de la nueva ciudad, no pensaron pues que llegáramos a este punto donde la ciudad se la tomaba el automóvil. Pero yo sigo insistiendo que el problema es ese. Si no, todos estamos hablando, ya cambió el discurso, ya muchos dicen es que hay que darle prioridad a la movilidad peatonal, pero lamentablemente no hay por dónde caminar, porque si no hay trama urbana en los barrios, si no hay servicios a la comunidad en el barrio, si para cualquier mínima actividad de la vida cotidiana yo requiero de un vehículo motorizado para acceder a esa actividad, es decir, para comprar los huevos del desayuno o para la peluquería, para cualquier cosa que necesitemos de la vida cotidiana, yo no encuentro sino viviendas en un entorno muy grande, estoy encerrada en una reja, salgo de la portería y encuentro calles vacías, completamente solas, nadie se va a bajar del carro. Me interesó mucho el libro de ustedes, solamente pensando en comparar esas ciudades que fueron objeto de ese libro en términos del sonido. Aquí el mayor sonido que se oye es el de los automóviles, es el de los carros. Como tenemos tan poquitas calles, todos los automóviles se concentran en unas pocas calles. Entonces, en todas las viviendas el ruido que nos llega es el ruido de los automóviles. Y como no hay mezcla de usos, entonces en aquellos sitios donde se concentran otras actividades, especialmente donde se concentra la rumba, uno de los grandes conflictos urbanos que tenemos es los encuentros, los conflictos que existen entre los dueños de los negocios de la rumba y los residentes. Entonces allí el problema del sonido de ciudad, más que, y entonces me llamaba mucho la atención cuando al explicar tu libro decías que se oía el viento, se oía la naturaleza. Yo creo que aquí ya en muy poquitas partes captamos, dentro de la ciudad captamos los ruidos de la naturaleza. Y los que más captamos son los ruidos de la rumba y los ruidos de los carros, de todos los tipos de vehículos, de las volquetas que suenan durísimo, de todo el transporte de carga que pasa por la ciudad y por unas pocas vías. Creo que ambos libros convergen pues y se relacionan de alguna manera en cuanto pues uno habla del sonido, el otro habla de la parte visual. Igual yo creo que se entrecruzan pues como esos temas que están ahí implícitos en cada uno de los libros, pero sin ánimo de hacer spoiler, pues quisiera preguntarle a Carlos Mario si al final fue posible hallar las diferentes dimensiones del sonido urbano. Sí, como comentaba la profesora, la percepción sonora se vuelve un elemento casi que identitario de la ciudad.
la gente empieza a relacionar la ciudad con ciertos sonidos, ¿no? Si fue posible al final, en las conclusiones hay una serie de categorías que pudimos identificar de esa percepción. Entonces hay una categoría que se llama sensación, por ejemplo, que tiene que ver con las sensaciones que produce el sonido en la gente. Hay otra que tiene que ver con la experiencia del sonido, por ejemplo, el sonido del automóvil, con la experiencia de vivir la ciudad, ¿sí? En Tunja, por ejemplo, hay sonidos particulares que uno no pensaría, pero que se repiten mucho en las marcaciones de la gente. Y hay una última categoría que es la de memoria, porque el sonido también tiene que ver mucho con el recuerdo. Y esa categoría de memoria está además relacionada con una cosa que nosotros llamamos sonidos imaginados, porque son sonidos que están magnificados en el imaginario de las personas. De pronto ya en la ciudad no suena tanto eso, ¿sí? Como el que es agrario, eso fue una vez, pero sigue ahí en el imaginario de las personas. Y además es posible empezar a establecer relaciones entre sonidos y lugares, ¿sí? Me parece súper interesante lo del barrio porque nosotros vimos cómo empezaban a establecerse relaciones entre el sonido y los lugares y cómo eso nos llevaba a otro tipo de significaciones, que por ejemplo los sonidos del terminal antiguo de Tunja, el sonido de los carros, de los buses, de los pitos, tiene connotaciones negativas, hace parte de una categoría de percepciones negativas y tiene que ver con la percepción que tenían las personas de ese lugar en específico. Entonces, cuando nos hacían las marcaciones, ya no solo escribían el terminal suena a carros, sino el terminal suena a inseguridad, el terminal suena a suciedad, en el terminal me pueden robar. Entonces, empieza el sonido a volverse más un concepto y una excusa para describir los lugares y las cosas que están pasando en la ciudad. Por ahí va la cosa. Sí, antes de abrirle paso a que hay por ahí algunas preguntas del público, que hay un asunto que me llama mucho la atención pensando en eso. Cuando pues, yo tuve la oportunidad de recorrer con la profesora Zoraida la ciudad para tomar algunos registros fotográficos de las fachadas y de cómo la trama urbana pues se ve de alguna manera, o el barrio se ve sacrificado por estas fachadas y estas rejas. Pero, por ejemplo, la naturaleza a veces se niega como a dejar, como a abandonar lo que ya les pertenece. Un caso, por ejemplo, aquí en Medellín, en la Avenida Oriental, si uno pasa a las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde por la Avenida Oriental, el sonido que prima sobre el automóvil son el ruido de los pájaros, los pericos, que los árboles que hay en toda la Avenida Oriental se llena de estos animales y el sonido es hermoso, que muchas veces incluso la gente de los carros se asoma porque hace eco del sonido tan estrepitoso que hay en una ciudad donde el carro pues es lo primordial y la congestión es impresionante. Es increíble cómo llegaron, o sea, la invitación que le hicimos a la gente fue un poco a ser más sensible con su entorno, ¿no? Llegar a una escucha más atenta, y cuando uno hace el ejercicio de caminar un poco pensando solamente en el sonido, empieza a descubrir ese tipo de cosas que de pronto ya ha olvidado y que le parecen muy normales en la ciudad, pero que son parte de su identidad y del lugar en el que está viviendo. En Tunja, por ejemplo, a nosotros nos pasó que encontramos sonidos así. El sonido de la loza en las cafeterías del centro. Es una cosa que uno no pensaría y que está en las grabaciones y que aparece muchas veces pues las grabaciones que hacían las personas. A las 6 de la tarde en Tunja está el sonido de un noticiero que se llama el Noticiero del Transporte. Y de los que sean de Tunja lo conocen. El Noticiero del Transporte, y a todos nos recuerda a la ciudad. Entonces sí habían maneras de interpretar, de acordarnos de la identidad de la ciudad, de pensar en qué nos caracteriza como tunjanos o como personas que vivimos en un barrio o en un determinado sector, y
el sonido fue la excusa para encontrar esos elementos de identidad. Muy bien, Camilo, ¿qué te parece si le abrimos paso a alguna pregunta que haya en el público? Perfecto, no sé, Sandra, si nos colabora. Es para la arquitecta Zoraida. ¿Qué opina de las tiendas de barrio mirando desde el punto de vista de su investigación, mirándolo desde su punto de vista de la investigación? Uy, bueno, primero te debo aclarar que este libro no es producto de una investigación, es producto de muchas reflexiones, de mucho mirar la ciudad, de mucho participar en debates sobre el tema de la ciudad, pero realmente no es una investigación, digamos, de tipo académico, formal, etc. Segundo, las tiendas me parece de lo más maravilloso que puede tener un barrio. Es el lugar de encuentro, es el lugar, bueno, mejor, es decir, uno de los objetivos de vida que yo he tenido toda la vida, que ya me quedé porque ya estoy muy vieja, es tener una tienda, es el punto de encuentro de los vecinos, es donde la gente, bueno, el tendero se conoce toda la comunidad del barrio. Yo recuerdo mucho que aquí hay en Envigado, yo vivo en Envigado hay unos barrios tradicionales maravillosos. Hay unos barrios donde en diciembre se hace un alumbrado y toda la gente es en la calle. Nosotros vamos todos el 7 de diciembre, vamos a ese barrio y yo no paro de observar y observar y siempre nos sentamos un ratico en una tienda, siempre la misma, y en esa tienda el tendero nos cuenta de la vida del barrio, dice allí vive fulano, ese tiene taxi, ese es el que cuando hay un problema lo lleva a uno al hospital. Bueno, es como un foco, como un núcleo de las relaciones en los barrios. Yo recorriéndome los valles me llama mucho la atención, uno va recorriendo y uno es un extranjero en los barrios ajenos, pero uno ve que la gente pasa y dice, ¿qué hubo, don Gerardo? ¿Cómo está? Y su mamá, ¿cómo sigue? Ah, no, bien, entonces pasa otro y el otro está preguntando por otra cuestión que me llama mucho la atención. A mí me gusta mucho la literatura, me gusta mucho leer. En todos los libros hay relación a la vida de ciudad, hay relación a la ciudad. Ahí mencionan mucho el barrio, hay mucha literatura latinoamericana. Leonardo Padura, el escritor cubano, siempre está hablando de su ciudad, de La Habana. Él vive en la misma casa que vivieron sus abuelos, sus papás, él toda la vida ha vivido en la misma casa y lo que más aprecia de la ciudad es su barrio. Eso es uno de los factores por los cuales él nunca se ha querido ir de Cuba, a pesar pues de las situaciones, etcétera, etcétera. Entonces, así que la pregunta pues me llena de felicidad con todo lo que me haga la pregunta. Y los argentinos, sí, profesoras, son muy arraigados a su barrio y hablan mucho de su barrio, sí, sobre todo, y en la literatura también hablan mucho de su barrio en los argentinos. Sí. Bueno, Sandra, creo que había otra pregunta por ahí para Carlos. Sí. Para Carlos. ¿En dónde se encuentran más sonidos en la ciudad de Tunja? ¿Y cómo hace para descifrar y tener un significado para esta publicación? Bueno, realmente no hay un lugar más que tenga más sonidos que otro. Como les digo, el sonido está presente todo el tiempo. Yo creo que es la percepción que más constante tenemos. Pero sí hay lugares más ruidosos que otros, evidentemente. El centro de Tunja es un lugar con una cantidad de recursos y de riqueza sonora bastante grande. A mí, después de hacer el proyecto, yo ya no relaciono al ruido como algo negativo. Me parece que el ruido tiene una riqueza bastante interesante y que de ahí se pueden encontrar muchas cosas. Entonces, de pronto podríamos pensar que el centro es la parte más ruidosa. Entre las grabaciones que hicieron las personas
Los que tienen de pronto más ese ruido, esa conjunción de muchos sonidos es, por ejemplo, el pasaje de Vargas, ¿sí? Que es un lugar cerrado en donde hay cafeterías y que hay todo el tiempo eco y está como rebotando el sonido, para mencionar algún lugar en específico. En todo caso, pues a mí me gustaría aclarar a partir de las preguntas que están ahí en el chat, que esto es también una manera experimental de hacer el proyecto de investigación, ¿no? Y está abierto al debate y a ver qué sucede, porque realmente está construido desde una metodología de la creación, de la investigación-creación. Nuestros métodos están basados justamente en el dibujo, en la experiencia, en el recorrido. Entender de pronto que la respuesta que tiene una persona es distinta cuando diligencia una encuesta que cuando me hace un dibujo. Entonces el libro va por ese lado. El libro tiene un lenguaje muy sencillo porque justamente es una manera de devolverle el proyecto a la gente también. Pero de pronto si hay alguna pregunta sobre un concepto en específico, pues podemos aclararla acá en la sesión. Bueno, arquitecta, María Victoria nos pregunta, ¿cuáles alternativas podrían servir para que en las nuevas urbanizaciones se desarrolle algo de vida de los barrios tradicionales de la ciudad? Sí, Vicky, me parece que los barrios tradicionales precisamente tienen más vida que los nuevos barrios, porque en los barrios tradicionales sí hay trama urbana, sí hay otras actividades distintas a la vivienda, pero se han venido destruyendo, lamentablemente. Se sustituyen viviendas por grandes edificaciones y los primeros pisos se vuelven parqueaderos, lo que yo llamo la ciudad de los porteros, porque entonces sí hay calle, pero los primeros pisos son parqueaderos y una mini portería, que además es como una celda, ¿no? Una mini portería y entonces va perdiendo la vida de la calle. Yo pienso, siempre pensé mucho rato que podríamos desarrollar los ciudadanos unas especies de toma de ciudad, como el rescate del territorio, como que el proceso de urbanización y construcción nos robó el territorio a los ciudadanos, que deberíamos rescatar el territorio. En la ciudad de Medellín también se han desarrollado programas muy interesantes en ese sentido. Pues más a través, a través de organizaciones de la comunidad, a través de algunas organizaciones, por ejemplo, en el Pablo Tobón Uribe, en el teatro se dieron muchas actividades en la calle. Lamentablemente ahora con la pandemia, no, la ciudad está cerrada, ¿no? Lo mismo, lamentablemente hablar me genera tos. Tranquila. Hablar que me gusta tanto, pero me genera tos. Entonces, eso es otra cosa. Hay muchas organizaciones, colectivos ciudadanos que han venido rescatando la vida de la ciudad. Insisto, antes de la pandemia, ¿no? Con la pandemia me temo que todo el mundo quiera encerrarse más. Sin embargo, aprovecho para decir que pienso que la ciudad del futuro, precisamente por los problemas de la pandemia y esto, el barrio va a ser otra vez el espacio de socialización de la gente. Sí. Eso puede ser lo que yo creo con María Victoria. Perfecto, arquitecto, muchas gracias. Mauricio, no sé si para terminar hablemos dónde pueden encontrar nuestros televidentes, las personas que nos están siguiendo en este en vivo, cada una de las publicaciones. Entonces, no sé si me permito mostrar la página web de Ediciones Universidad de Boyacá un minutico mientras terminamos y ya claro, terminar con la presentación. Sí me parece importante
que las personas que nos están siguiendo sepan dónde encontrar cada una de estas hermosas obras. El libro Ecos de la Ciudad Imaginada lo pueden encontrar en la página web uniboyacá.edu.co/es/ediciones o simplemente en un buscador Ediciones Universidad de Boyacá y ya pueden ingresar. Esta es nuestra página web. El libro está alojado en libros, en el apartado libros, arquitectura, diseño y urbanismo. Aquí están alojadas todas las publicaciones de la facultad, no solo de diseño, sino de arquitectura también. Como les comentaba en algún momento, el diseñador gráfico tiene varias publicaciones, entre las que se puede nombrar Pasos de Libertad, Sabores, Colores. Entonces, los invitamos a conocer las publicaciones de Carlos Mario y de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Estas publicaciones están disponibles en línea, simplemente dar clic en el título que deseen revisar. Está la información de los autores y simplemente en ver publicación en línea pueden revisar esta valiosa obra que estamos hoy presentando acá. Igualmente el libro Reflexiones sobre la ciudad y el territorio pues estará no solo en el fondo editorial, sino también en algunas librerías de la ciudad, como la librería de la la librería de la Universidad de Antioquia, la librería Grámata también, lo vamos a tener allí muy pronto. Estos libros apenas se van a publicar, creo que para el próximo mes ya los tenemos disponibles, y también pues estarían en línea en el fondo editorial de la Universidad EIA. Pues fue muy interesante compartir esta mesa con la Universidad de Boyacá. Yo creo que me pareció, la verdad, muy, muy rico poder lanzar dos libros y discutir dos temas que son tan afines. Y la verdad es que le agradezco mucho a Camilo, a Carlos Mario, a la profesora Zoraida por esta participación, y obviamente a Redbooks y a Letras Académicas por brindar este espacio tan importante, que ya este es el segundo año que se hace esta feria virtual, y la verdad es que cada vez se siente uno más cómodo lanzando libros y hablando de libros, que es lo que más nos gusta. Muchísimas gracias de verdad, y a todos los que participaron en el chat, todos los que nos estuvieron siguiendo, y sigan conectados, que esta feria todavía no se acaba. A todos, entonces, muchas gracias. Los invitamos también a adquirir nuestras publicaciones a través de Redbooks. Ahí está la información completa. Agradecemos a la organización de la Feria Virtual del Libro y agradecemos también a Letras Académicas y a los aliados estratégicos por hacer esto posible. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, mucho gusto conocerlos también.